Pero ni siquiera eso logró hacer ruido. Porque cuando ya no das espectáculo, el mundo deja de mirar. Quien está vivo, entrena, come bien, da entrevistas. Pero si lo ves hoy, es como ver a un superhéroe retirado, en ropa normal, caminando entre la gente, y que nadie lo reconozca. La UFC no lo llama, no lo invita, no lo menciona. Sus peleas no salen en los resúmenes. Su imagen no aparece en los homenajes. Nunca fue elegido para introducir a nadie en el Salón de la Fama. Y los fans nuevos apenas saben quién fue. Lo ven en memes, en compilaciones de KO. No saben que fue uno de los fundadores. Uno de los primeros en entrar a una jaula sin saber si saldría vivo. Y aún así, no se queja. No exige respeto. Solo espera que alguien lo recuerde. Porque a veces, lo más cruel no es caer. Es que nadie diga tu nombre. Porque a veces, lo más cruel no es caer. Es que nadie diga tu nombre. Y si creías que eso era lo peor que le podía pasar a Ken Shamrock, estás muy equivocado. Porque mientras el mundo lo ignoraba, su propia familia también lo borraba. ¿Sabías que su hermano adoptivo, Frank Shamrock, también fue campeón? También fue leyenda. Pero los dos no se hablan desde hace más de 20 años. El motivo: Frank lo acusó de querer hundir su carrera. Y Ken simplemente lo tachó de traidor. En una entrevista, Ken dijo: Frank tomó el apellido Shamrock y lo convirtió en algo que yo no reconozco. Y Frank respondió: que me enseñó a pelear. Sí, pero también me enseñó lo que no quiero ser. Una familia de guerreros, dividida por el ego. Ken intentó reconciliarse. Envió mensajes, cartas, llamadas. Nunca obtuvo respuesta. Años después, Frank admitió: prefiero que Ken siga muerto para mí. Así no tengo que perdonarlo. Y esa frase lo destrozó. Pero la traición no terminó ahí. Su exesposa lo acusó públicamente de abandono emocional. Dijo que durante los años más duros, Ken no era un padre, ni un esposo. Era un fantasma. Un hombre poseído por la violencia. Por la necesidad de ganar. De demostrar. De seguir peleando. Incluso cuando nadie lo estaba atacando. Ken lo admitió. Dijo: perdí combates, dinero, fans. Pero perder a mi familia fue lo único que me partió de verdad. Y es que cuando ya no tienes títulos, ni cámaras, ni estadios, lo único que te queda es tu gente. Y él también los perdió. Pero no te equivoques. Que nunca buscó lástima. Solo quería una cosa: ser escuchado una última vez. Por eso, cuando el mundo digital empezó a dominarlo todo, Ken se reinventó. Abrió su canal. Subió sus combates. Su historia. Su verdad. Pero YouTube no lo premió. El algoritmo no tiene memoria. Sus vídeos tenían 132 vistas, 6 likes, 2 comentarios. Uno de ellos decía: ¿quién es este viejo? Y aquí viene algo que casi nadie sabe. Ken intentó escribir un libro. Su autobiografía. Quería contar todo. Desde su infancia hasta sus últimos días en la jaula. Fue brutal. Honesto. Cruel. Una editorial lo rechazó. Luego otra. Luego otra más. Una de ellas le dijo textualmente: ya nadie compra historias de tipos que perdieron. El libro nunca se publicó. Pero hay un manuscrito. Guardado en una caja de madera. En su garaje. En Arizona. Donde entrena solo. Todos los días. A sus 60 años. Halterófilo. Hace sparring con chicos que podrían ser sus nietos. Y aún los hace sangrar. Porque aunque ya nadie lo llame el más peligroso del mundo, en el fondo, sigue siéndolo. En una conferencia motivacional, frente a 15 personas en sillas plegables, dijo algo que se me quedó grabado: no peleo para ganar. Peleo para que no me olviden. Eso es todo lo que quiere. Eso es todo lo que busca. No dinero. No trofeos. No fama. Solo que cuando hablen de la historia del MMA, su nombre esté ahí. Y ahora dime tú, ¿de verdad crees que Ken Shamrock merece quedar en el olvido? Deja tu respuesta en los comentarios. Y si aún no te has suscrito, hazlo. Este canal existe para contar las historias que el mundo ya no quiere contar. Porque si creías que Ken Shamrock lo había perdido todo, espera a escuchar esto. Mucho antes de que el mundo lo olvidara, hubo alguien que prometió jamás hacerlo. Alguien que lo rescató cuando era solo un niño apuñalado, abandonado en la calle, sin futuro. Bob Shamrock. El hombre que lo adoptó, que le dio su apellido, que lo convirtió en Ken. Pero ni siquiera él estuvo en su esquina cuando más lo necesitaba. En 2010, Bob enfermó. Terminal. Estaba solo en el hospital. Su hijo adoptivo, el hombre que llevaba su nombre por todo el planeta,
No estaba allí. No porque no quisiera, sino porque Bob lo bloqueó. Literalmente. Una semana antes de morir, Bob cambió su testamento. Le dejó todo a otra persona. No a Ken. ¿Por qué? Una carta lo explicaba. Y sí, existe. Se filtró años después. Ken eligió la fama antes que la familia. Yo lo ayudé a pelear contra el mundo, pero nunca imaginé que algún día me vería como su enemigo. Eso fue más que un golpe. Fue una fractura en el alma. Ken no lloró públicamente. No respondió. Pero en privado, se quebró. Años después, lo confesó en un podcast. Bob fue el único padre que tuve. Y murió creyendo que yo lo había traicionado. Ese día, Ken Shamrock dejó de pelear contra los demás. Y empezó a pelear contra sí mismo. Y cuando crees que el dolor no puede ir más lejos, va. En 2014, sufrió un infarto silencioso durante una exhibición. Nadie lo notó. Nadie lo ayudó. Nadie lo llevó al hospital. Ken se fue caminando del evento, solo, con un dolor punzante en el pecho, pensando que era solo fatiga. Al día siguiente, un doctor le dijo: si hubieras llegado 2 horas más tarde, estarías muerto. Y lo más increíble, nadie del mundo del MMA lo llamó. Ningún compañero, ningún periodista, ni siquiera un mensaje. Casi muere. Y a nadie le importó. Ese día entendió algo brutal. Ya no era parte de la familia del combate. Lo habían expulsado. Y aún así, no se retiró. En 2016, Ken tuvo una idea loca. Crear un gimnasio gratuito para jóvenes sin recursos. Quería devolverle al mundo lo que Bob le dio a él. Un lugar donde chicos rotos pudieran encontrar disciplina, pelea y dignidad. ¿Y sabes qué pasó? Nadie donó. Ninguna marca ayudó. Ni el ayuntamiento local le respondió los correos. Tuvo que pagar todo con sus ahorros. Y lo hizo. Vendió su moto. Empeñó sus cinturones. Usó lo último que tenía. El lugar existe. Está en un barrio olvidado de Las Vegas. No tiene aire acondicionado. No tiene luces LED. Pero cada tarde, hay 12 chicos entrenando. ¿Y quién está ahí? Con ellos. Entrenando. Gritando. Enseñando. Y ni uno solo lo llama leyenda. Solo lo llaman coach. Quien ya no pide respeto. Ya no pide homenajes. Solo quiere que nadie más tenga que vivir lo que él vivió. En una entrevista reciente dijo algo que muy pocos vieron. Pero yo sí lo vi. Y te lo dejo aquí. No sé si fui un héroe. No sé si fui un fracaso. Solo sé que nunca dejé de levantarme. Y si eso no vale nada, entonces no aprendimos nada de este deporte. Y ahora que lo sabes todo, ¿realmente Ken Shamrock merece estar fuera del Salón de la Fama? Dímelo en los comentarios. Y escucha bien, porque esto aún no termina. La parte 5 es la más dura de todas. Fue apuñalado antes de los 13 años. Pero eso no fue nada comparado con lo que le haría el mundo del deporte. Ken Shamrock no solo fue un luchador. Fue el hombre más peligroso del planeta. Así lo anunciaban. Así lo temían. Un tipo que rompía huesos con sus manos, que entraba al octágono cuando no había reglas, que inventó el deporte que millones ven hoy, y que, ahora, nadie menciona. ¿Qué pasó? ¿Por qué lo abandonaron? ¿Quién lo traicionó? La caída de Ken Shamrock no fue solo dolorosa, fue cruel. Y todo comenzó con un combate que lo destrozó por dentro y por fuera. Pero antes de eso, fue invencible. 28 victorias, 23 por nocaut o sumisión, 4 campeonatos mundiales. Ganó en Japón, en la UFC, en WWE. Dominó el mundo del combate real y del espectáculo. Era el rey del pancrase, el campeón del superfit de la UFC, el terror de los 90. ¿Sabías que estuvo en la primera UFC de la historia? ¿Que peleó contra Royce Gracie en una guerra de 36 minutos sin reglas? ¿Que derrotó a luchadores mucho más grandes sin pestañear? ¿Que su apodo, el hombre más peligroso del mundo, no era marketing, era verdad? Pero nada de eso importó cuando los focos se apagaron. Cuando el deporte que ayudó a crear, lo enterró vivo. Que nació en la pobreza, en casas de acogida. Fue abandonado, golpeado, apuñalado. Pero sobrevivió. Y no solo eso, se volvió más fuerte que nadie. Fue adoptado por Bob Shamrock, quien le dio un nuevo apellido y una segunda oportunidad. Aprendió a luchar, a canalizar su furia, y no tardó en hacerse un nombre. En Japón, en el pancrase, su estilo brutal lo convirtió en una leyenda. No había espectáculo, solo guerra. Y quien no perdonaba, peleaba como si le debieran la vida. Y quizás, si se la debían. Cuando llegó la UFC, era cuestión de tiempo.
quien entró como un dios del combate. Su cuerpo era una estatua de músculo, su mirada, una sentencia de muerte. Ganó su primer combate sin sudar, pero luego llegó Gracie, y perdió. ¿Y sabes qué? Esa derrota lo hizo aún más peligroso. Volvió, peleó más fuerte, se convirtió en campeón, y luego, abandonó la jaula. La WWE lo llamó. El dinero era tentador, más que en la UFC. ¿Y quien dijo que sí? Se convirtió en una estrella de lucha libre. Le ganó a The Rock, a Triple H, al Enterrador. Ganó el Intercontinental. Fue King of the Ring. Pero por dentro, seguía siendo un peleador de verdad. Uno real. Mientras todos actuaban, él aún entrenaba como un asesino. Vivía entre dos mundos. Pero el show no perdona. Las giras, las lesiones, la presión, lo estaba matando. Y él lo sabía. Quería volver a la UFC. Y volvió. En 2002, frente a Tito Ortiz. Pero esta vez, el deporte había cambiado. Ya no era un lugar para leyendas. Era un matadero. ¿Y quién fue el primer sacrificio? Tito lo destrozó. Le pegó codo tras codo hasta que el árbitro tuvo que salvarle la vida. La reacción de Ken le levantó el dedo medio al mundo entero. Pero ya no era el mismo. Lo intentó otra vez. Y otra. Pero perdió. Cada derrota era un clavo más en su ataúd. De ser el hombre más temido, pasó a ser el trampolín para nuevas estrellas. Pero eso no fue lo peor. Lo peor fue el silencio. La UFC lo borró. Literalmente. Dana White se burló de él en ruedas de prensa. Lo llamó irrelevante. Un acabado. Nunca lo invitaron al Salón de la Fama. Nunca lo homenajearon. Ni siquiera una mención. Y mientras tanto, nuevos luchadores firmaban contratos millonarios. Eran tratados como ídolos. ¿Y quién, el pionero, estaba solo? Roto. Endeudado. Olvidado. En 2008 dio positivo por esteroides. Dijo que no fue a propósito. Que su cuerpo ya no respondía. Pero el daño estaba hecho. Las marcas lo abandonaron. Los fans lo criticaron. Su reputación, por el suelo. Y ni siquiera eso lo detuvo. Demandó a la UFC por usar su imagen sin pagarle. Perdió el juicio. Se declaró en bancarrota. Y mientras otros firmaban autógrafos en estadios, él lo hacía en ferias pequeñas, gimnasios y centros comerciales. Y justo cuando parecía que no podía caer más bajo, volvió a pelear. Con 55 años. Contra Kimbo Slice. En Bellator. Fue patético. Otro knockout. Otro golpe a su legado. Pero Ken solo quería una cosa. Demostrar que seguía vivo. Si has llegado hasta aquí, dale like al vídeo, comenta y suscríbete. Porque lo que viene ahora, te va a romper la cabeza. Después del desastre con Kimbo Slice, Ken volvió a hacer lo impensable. Aceptó un combate más. ¿Contra quién? Contra Royce Gracie. Sí, ese Royce, el mismo que le había arrebatado la gloria décadas antes. Era la oportunidad de cerrar el círculo, de redimirse. Pero en lugar de una batalla épica entre leyendas, fue un circo. Una pelea lenta, torpe, triste. Royce lo noqueó con un golpe al abdomen que, según Ken, fue ilegal. ¿Y la reacción de los fans? Silencio. Ya nadie gritaba su nombre. Nadie pedía su camiseta. El hombre que antes hacía vibrar estadios, ahora peleaba frente a multitudes que apenas sabían quién era. El mundo había cambiado. Y a él lo habían dejado atrás. Micrófono en entrevistas, Ken empezó a romperse. Ya no hablaba como una leyenda. Hablaba como un hombre herido. Admitió que los recuerdos le fallaban. Que tenía ansiedad. Que a veces no podía dormir por el dolor en las rodillas, en el cuello, en la espalda. Años de guerra le estaban cobrando factura. Pero no era solo el cuerpo. Era el alma. Quien confesó algo peor que cualquier knockout, sentirse invisible. Que la UFC, la empresa que ayudó a construir desde cero, actuaba como si nunca hubiese existido. Cuando empezamos, dijo, solo éramos 8 tipos en un torneo. Nadie nos conocía, pero peleábamos por respeto. Y ahora, ni siquiera me nombran. ¿Y sabes qué es peor que caer? Caer, y que a nadie le importe. Quien veía como Chuck Liddell, Randy Couture, incluso Tank Abbott eran celebrados, homenajeados, invitados a eventos de UFC. Pero él, el pionero, el que peleó sin guantes, sin reglas, sin categorías de peso, era ignorado sistemáticamente. ¿Por qué? Por hablar, por demandar, por no arrodillarse. Dana White lo dejó claro. Ken Shamrock es un desagradecido. Así, sin filtros. Y lo borraron de la historia oficial, como si jamás hubiera estado.
Pero Ken no se rindió. Nunca supo cómo hacerlo. En 2019, anunció su regreso. No como peleador, como empresario. Lanzó su propia promotora de peleas, Valor Bare Knuckle. El concepto, volver a las raíces. Peleas sin guantes, sin marketing, sin tonterías. Solo violencia cruda, como en los viejos tiempos. Prometió contratos justos, respeto al luchador, integridad. Quería limpiar el deporte, devolverle el alma. Sonaba noble, sonaba épico, pero el mundo ya no era el de los 90. Los fans querían luces, drama, TikToks, caos virales. Valor Bare Knuckle fracasó. Casi nadie lo vio. Las entradas no se vendieron. Las marcas no invirtieron. Y los medios ni lo mencionaron. Una vez más, Ken apostó por algo y perdió. Otra herida, otro golpe invisible. Pero él seguía, dando entrevistas, motivando a jóvenes luchadores, publicando frases inspiradoras en redes sociales, tratando de sentirse útil, de seguir siendo parte de algo que lo había dejado de lado. En un podcast, lo dijo con voz quebrada. No quiero volver a pelear. Solo quiero que recuerden lo que hice, que no fue en vano. ¿Te imaginas ser un pionero, un referente, un ídolo, y sentir que el mundo cree que ya no vales nada? Que no solo peleaba contra rivales, ahora peleaba contra el olvido. Y lo más triste no estaba en los octágonos, estaba en casa. Su relación con su hermano adoptivo, Frank Shamrock, se destruyó. Frank también fue campeón, otra leyenda. Pero entre ellos había odio, envidia, traición. No se hablan, no se ven, solo se lanzan indirectas en entrevistas. Quien lo dijo claro. Frank tomó mi apellido y lo convirtió en algo que yo no reconozco. Las peleas fuera del ring dolían más que las del ring. Quien también confesó que falló como padre, que cuando estaba en su mejor momento, estaba ausente, que la fama lo cegó, que gritaba, que desaparecía, y que ahora, reconstruir el vínculo con sus hijos era como escalar una montaña con los huesos rotos. En los últimos años, se refugió en la fe. Habla de Dios, de perdón, de redención. Va a iglesias, da charlas. No habla de knockouts, habla de derrota, de cómo vivir con ella. Te voy a contar qué está haciendo la UFC con su legado en este mismo momento, y lo que podría pasar antes de que muera, porque aún queda una última oportunidad. Y es ahora o nunca. Ken Shamrock está a punto de desaparecer para siempre. Literalmente. Hay rumores, y no lo han desmentido, de que la UFC está planeando un documental oficial sobre sus inicios. La historia definitiva. El origen de todo. ¿Y sabes qué nombre no aparece en el guión filtrado? Ken Shamrock. Ni como entrevistado. Ni como mención. Nada. Cero. Borrado. En su lugar, están los de siempre. Royce Gracie, Dana White hablando de sí mismo. Chuck Liddell, Couture, todos los favoritos del sistema. ¿Y Ken? Ignorado. Como si nunca hubiera existido. Pero esta vez hay una diferencia. Esta vez tú estás viendo esto. Y ahora tú sabes la verdad. Porque si este vídeo llega a la persona correcta, si alguien en ese maldito comité de la UFC ve que el público todavía lo recuerda, que todavía se habla de él, tal vez lo incluyan. Tal vez lo escuchen. Tal vez lo inviten. Quien no lo va a pedir. No va a rogar. No va a llorar frente a cámaras. Porque los guerreros no suplican. Luchan. Y esta es su última pelea. Pero esta vez no pelea en una jaula. Esta vez pelea en la memoria. En la memoria de quienes vieron el comienzo. En la memoria de los que valoran a los que pelearon sin nada. En tu memoria. Si tú has llegado hasta aquí, ya no eres un espectador. Eres testigo. Y si tú no compartes esto, si no comentas, si no te suscribes, esta historia muere aquí. Y Ken Shamrock desaparece para siempre. Porque al final, esto no se trata solo de peleas. No se trata de knockouts, de títulos, de estadísticas. Se trata de algo mucho más humano. Se trata de no olvidar. Se trata de recordar que antes de los millones, antes del marketing, antes de los virales, había tipos como Ken, que peleaban por dignidad, por respeto, por existir. Y por eso, Ken Shamrock merece más que silencio. Merece que su nombre se diga en voz alta. Entonces le debes algo a Ken Shamrock. Suscríbete al canal. Deja un comentario. Dale like al video. Y compártelo con alguien que también se merezca saber esta historia. Porque si no lo hacemos ahora, nadie lo hará después. Esta fue la historia de Ken Shamrock. El hombre más peligroso del mundo. El pionero olvidado. El guerrero que nunca se rindió. Y esta fue su última pelea.